a hablar de las decisiones que él tuvo que tomar. Y la verdad es que esta historia se ve muy diferente dependiendo de la edad que tienes. Yo quiero contarles que la primera vez que yo escuché la historia de Abraham era un estudiante de universidad, el cual decía, pues bueno, no había mucho que perder, Señor, a donde tú quieras, aquí estoy, materia dispuesta, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que había ciertas personas que yo les veía tomar varias decisiones con temor, y yo me acercaba a una de estas personas y le decía, pero ¿por qué temes si están las promesas de Dios? Y él me decía, es que no es fácil ya con familia, no es lo mismo, ya con hijos, no es lo mismo. A veces lo seguro es pues lo que más buscamos, ¿no? Y lo que creemos que es a donde tenemos que llegar. Pero ¿qué pasa cuando Dios te pide dejar la comodidad, dejar el lugar seguro? ¿Cómo sabes si es Dios o no es Dios? ¿Cómo entender si a lo mejor el lugar cómodo en el cual tú estás, pues a lo mejor es eso, un lugar cómodo, pero no es un lugar en el que estás creciendo, no es un lugar en el cual estás siendo edificado, no es un lugar en el cual te estás fortaleciendo, pero a lo mejor estás demasiado cómodo? Y tú piensas que ese lugar al cual Dios te ha llevado, porque dices, por fin tengo algo de paz, algo de calma en mi vida, es lo que a lo mejor siempre había querido. Y a veces estamos en este dilema de decir, híjole, a lo mejor estoy demasiado tranquilo, a lo mejor no estoy en el lugar indicado, a lo mejor estoy en el lugar indicado, pero no sé si Dios quiera trabajar con mi carácter y que yo siga aquí. Y yo creo que es una lucha que todos nosotros vamos a tener en distintas áreas de nuestra vida, en distintos lugares de nuestra vida, en distintos trabajos en nuestra vida. Pero el día de hoy vamos a intentar comprender a través de la historia de Abraham qué fue lo que le llevó a tomar decisiones correctas, ¿ok? No fue solamente un año nuevo en el cual Abraham dijo, me pongo de propósito cambiarme de casa. No, la historia de Abraham va más allá. Me gustaría que me acompañaras a Hechos capítulo 7, versículo 2, ¿ok? Y alguno de ustedes dirá, ¿y qué tiene que ver Abraham? Vamos hasta Hechos. Bueno, pues en la historia de Hechos se narra toda la historia de Israel y empieza con la historia de Abraham. Y dice, y él les dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Ok? Entonces vemos que Abraham sale de Ur de los Caldeos y Dios aparece a Abraham y le habla y le da una indicación, y esta indicación es muy clara. Dice la palabra de Dios, Génesis 12:1. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Ok? Aquí vemos que Dios le dice que se tiene que ir del lugar en el que está. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:1, ya estamos, Génesis 12:1. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, tu lugar cómodo, tu parentela, tu lugar seguro, y de la casa de tu padre, a lo mejor el lugar en donde recibía afecto, recibía cariño, donde está la familia, a la tierra que te mostraré. Era dejar muchas cosas. Fíjate que antes de Dios darle algo a Abraham, Dios le pide que deje algo. Porque yo creo que no estamos listos para recibir lo que viene de Dios si no estamos listos para dejar algo. Siempre hay que dejar algo. Siempre hay que sacrificar algo. Nosotros nos damos cuenta que tiempo después le pone una prueba a Dios a Abraham acerca de su hijo, aquel que le había prometido, su Isaac, y lo tenía que sacrificar. ¿Por qué creen ustedes que siempre que Dios nos quiere dar algo, nos pide que dejemos algo? Bueno, alguna vez me lo contaron con una historia que decía que muchas veces nosotros estamos agarrando algo y no estamos listos para aceptar lo nuevo hasta que dejamos ir lo que tenemos en la mano.
Y es cierto, es que a veces estamos tan acostumbrados a nuestra vida que no estamos dispuestos a aceptar algo nuevo porque estamos tan acostumbrados a lo que tenemos que creemos que lo que Dios nos quiere dar solamente son algunas mejoras. Escuché a algún pastor alguna vez decir una frase que a mí me gustó mucho, que decía, hay tantas personas luchando por su pasado en vez de aprender a luchar por construir el hombre que Dios quiere que seamos. Y es cierto. Yo he visto muchos hombres luchando contra su pasado, contra quién eran antes, en vez de utilizar toda esa fuerza, utilizar toda esa energía para construir lo que Dios quiere que seamos, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en nosotros? Imagínate que a partir de ti empiece una generación de hombres que sirvan al Señor como nunca antes lo ha habido en tu familia. Pero estás hablando cosas muy grandes, pastor. Yo con trabajos vengo de vez en cuando. Es que tú sigues viendo tu pasado. No estás viendo a lo mejor lo que Dios quiere que seas. Ese hombre comprometido, ese buen esposo, ese buen padre, ese buen amigo, ese hombre ejemplar, esa luz en medio de la oscuridad, ese hombre que predica el evangelio y que la gente conoce a Dios por medio de lo que tú dices. Wow, parece algo como lejano, parece algo como, pues a lo mejor en unos años podré llegar a alcanzar a ser ese hombre. Y a veces nos acostumbramos a decir, es que yo soy imperfecto, como todos lo somos, y nos justificamos, y tengo mis luchas, como todos los hombres la tenemos. Sí es cierto, pero fíjate algo muy interesante. Mientras Pablo tenía luchas, iba conquistando el mundo evangelizando. No para él, para Cristo. Él tenía sus luchas, sí. Pero mientras tenía sus luchas, seguía cumpliendo el llamado de Dios. Él mismo decía no haberlo ya alcanzado, pero una cosa hacía, proseguía a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Entonces no está mal tener luchas. Lo que sí está mal es que nuestras luchas sean pretextos para no hacer lo que Dios quiere que seamos. Eso es cuando se convierte en algo malo. Bueno, pues aquí vemos a Abraham, el cual recibe una instrucción de parte de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos cuando es Dios quien nos está hablando? Yo creo que para Abraham fue muy fácil, ¿no? Yo no sé cómo haya sido, a lo mejor que escuchó una voz, ¿no? Y que volteó y no vio a nadie y dedujo que era Dios. O a lo mejor sintió escalofríos y sintió la voz en su corazón que ya se tenía que ir. La verdad es que no lo dice la palabra de Dios, pero sí dice que Dios le habló. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuando Dios nos habla? ¿Ok? Vamos a ver aquí en Génesis 12:1 algo muy importante. Dice, Jehová había dicho a Abraham. ¿Dios sigue hablando el día de hoy? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Cómo podemos escuchar su voz? Su palabra revelada. ¿Hay alguna otra manera de escuchar la voz de Dios? Bueno, yo he escuchado mucha gente que habla de muchas maneras, que dicen, yo escuché a Dios que me dijo, ¿no? He escuchado testimonios, principalmente de misioneros, de gente que no conoce a Cristo, en donde en sueños ellos reciben una instrucción de ir a la Biblia y escuchar algo, escuchar a tal hombre. A mí no me ha pasado eso, pero lo he escuchado y son gente que después vienen al conocimiento de Dios y se entregan al Señor. Pero a nosotros, ¿cómo Dios nos habla? A mí me encanta saber que tenemos acceso a la palabra de Dios, pero a veces nosotros menospreciamos la palabra de Dios, menospreciamos el escuchar su voz, menospreciamos lo que significa leer la Biblia, ¿saben? Y es por eso que no entendemos cuando es el Señor o cuando no es el Señor. Confundimos nuestras emociones con la voz de Dios porque estamos tan desacostumbrados a la voz de Dios que cuando Dios nos habla no sabemos si somos nosotros o es el Señor. Si tú escuchas la voz de tu esposa en un súper, vas a saber que es tu esposa. ¿Por qué?
Van a decir algunos, porque está enojada. No, porque vives con ella, ¿ok? Porque sabes el tono de su voz, porque la identificas. Si habla a otra mujer, por más que te hable cerquita, tú vas a decir, esa no es mi esposa. ¿Por qué? Porque sabes distinguir la voz de tu esposa. Bueno, lo mismo pasa con el Señor. Cuando tú estás pegado a la palabra de Dios, sabes que hay cosas que aparentan ser bíblicas, pero que no es el Señor hablándote. ¿Sabes? El diablo mismo utilizó la palabra de Dios cuando estaba con Jesús en medio del desierto, pero Jesús sabía que esa instrucción que estaba recibiendo no era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque conocía al Padre, porque tenía una relación con el Padre. Entonces él sabía que aunque se usara la palabra de Dios, no era lo que él tenía que hacer. Ahora, dice la Biblia, Jehová había dicho a Abraham. Yo quiero preguntarte a ti, que si tú tienes esta relación con Dios todos los días en donde escuches la voz del Señor, ¿qué es lo que el Señor te dijo esta semana? Híjole, y me encantaría compartirte lo que Dios me dijo esta semana, pero sería ventanear mucha gente. Pero tuve luchas fuertes esta semana, en donde en verdad, gracias a Dios, estoy en un grupo de lectura con unos amigos leyendo la Biblia. Y conforme iba avanzando mi lectura, Dios iba trayendo luz, Dios me iba dando paz, Dios me iba dando descanso. Y yo sabía que esas lecturas no eran una coincidencia, sino que Dios estaba hablando a mi vida y a mi corazón, ¿sabes? Pero si yo no hubiera estado cerca de la palabra de Dios, quiero decirte que aunque sé algunos principios bíblicos, hubiera sido muy fácil que me hubiera dejado engañar. Porque nosotros estamos constantemente batallando con muchas cosas. Estamos batallando con cosas que nosotros no sabemos. Estamos batallando con nuestras emociones. Pero aquí Dios le dijo algo a Abraham. Algo que iba en contra de la comodidad de Abraham, en contra de la seguridad de Abraham, en contra quizá hasta de los deseos de Abraham, yo no lo sé, pero dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Irnos en esta época en la que vivía Abraham, irse de la tierra de alguien representaba inseguridad. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues cuando alguien llegaba de extranjero a una ciudad nueva, era menospreciado, ¿ok? Había mucha delincuencia, por lo cual la gente no podía andar sola, ahora como en las carreteras, ¿no? Que va la familia, ay, agarro a mi sobrino y a mi esposa y vámonos a un Acapulcazo. No, no era así. Tenían que salir en un grupo de gente grande porque en los caminos había personas que asaltaban. Entonces lo que le estaba pidiendo Dios no era que se fuera por un tiempo, sino que de plano abandonara aquel lugar de seguridad. Más o menos para que te des una idea lo que se tuvo que transcurrir. Ur, de donde salieron la primera vez Abraham, en donde recibió este llamado, estaba en Irak. Entonces tenían que ir hasta Turquía, que es donde está Harán. Imagínate recorrer caminando otro país sin saber a dónde vas. Y ni siquiera era el lugar al cual tenían que llegar ellos. Y todo porque Dios se lo dijo. ¿Cuántas veces nosotros pedimos confirmaciones? Y generalmente estas confirmaciones es a ver si me conviene, a ver si salgo ganando. Está de moda, ¿no? Esto es la voluntad de Dios y siento paz en mi corazón. No es cierto. La mayoría de las veces cuando Dios nos pide algo, no vamos a sentir paz, no vamos a sentir comodidad, no va a ser algo que nos va a gustar. De hecho, muchas veces el escuchar la voz de Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort para llevarnos a cumplir la voluntad de Dios. Pero Abraham escuchó la palabra de Dios, se mantuvo pensando que era la palabra de Dios y pudo ser obediente a la palabra de Dios. ¿Cuánto podemos aprender de ahí? Escuchar la palabra de Dios, retener la palabra de Dios y ser obediente a la palabra de Dios, sea cual sea el costo. Creer la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios. Para
Abraham, ser obediente a la palabra de Dios, tenía que dejar algo. Tenía que dejar su pasado, tenía que dejar todas esas historias que vivió en Ur con sus familiares, tuvo que dejar amigos, tuvo que dejar sus lugares de comodidad, a lo mejor hasta la comida que le gustaba, tuvo que dejar tantas cosas. Y cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que dejar algo. Yo quiero decirte que muchos quieren recibir cosas de Dios, pero sin dejar nada, y esto no es así. Ahora, este Abraham tenía que estar atento. Dios no le dijo a dónde lo iba a llevar, pero sí sabía que tenía un lugar para él. Dice Génesis 12:1, a la tierra que te mostraré. Yo creo que cuando nosotros somos llamados por Dios, nadie de nosotros sabe lo que Dios va a hacer con nosotros el día de mañana. Hay cosas que nos gustarían, ¿no? Como a lo mejor Abraham pudo pensar en la ciudad que Dios tenía para él, cosas que a él le gustarían. Pero el que no nos diga cuál es el destino nos permite estar cerca de Dios, escuchándole, sabiendo que Él va a dar las instrucciones necesarias para que nosotros lleguemos al lugar que Él quiere que lleguemos. Nosotros vamos a poder entender esto cuando estemos cerca de las Escrituras. Vamos a saber si es Dios o no es Dios, ¿ok? A veces nosotros tenemos ya un sentido de estancamiento espiritual. Nos estamos acostumbrando a tener apatía hacia las cosas de Dios. Me estoy acostumbrando, a lo mejor ya estoy bien en el trabajo, a lo mejor estoy estable económicamente, pero en mi corazón ya no late por Dios como lo hacía antes. Primera de Corintios 10:23 habla acerca de unas instrucciones que da el apóstol Pablo para que nosotros sepamos qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Dice la Biblia, todo me es lícito. A ver, ¿dónde estoy? Igual es lícito. Igual delante de las personas es algo aplaudido. Igual estoy cómodo. Pero aquí dice la Biblia, pero no todo me conviene. Es un buen parámetro para ver si Dios quiere que hagamos cambios. ¿Me conviene estar en el lugar en el que estoy? ¿Me conviene estar en el lugar en el que estoy o no me conviene? ¿Le conviene a mi alma? Porque a veces por conveniencia pensamos en economía, pero no es cierto. Muchas veces por buscar la economía se tienen que sacrificar muchas cosas que no convienen, ¿ok? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Me está edificando lo que estoy haciendo con mi vida. Tengo una vida en donde continuamente me estoy construyendo a mí mismo, donde me estoy mejorando, donde estoy creciendo, donde me estoy pareciendo más a Dios, ¿o no? Porque a lo mejor un excelentísimo trabajo puede ser un obstáculo de crecimiento. O a lo mejor, aunque no nos guste ese trabajo, es el medio que Dios provee para que tú y yo podamos seguir creciendo espiritualmente. Fíjate, un trabajo que te guste puede no ser la voluntad de Dios. Y un trabajo que no te guste puede ser la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que hay que buscar lo que nos conviene, lo que nos edifica, lo que nos va a hacer mejores hombres y mejores hijos de Dios. A lo mejor tú estás pensando, híjole, es que yo he sentido el cosquilleo de cambiarme de ciudad, de cambiarme de estado, de cambiarme de trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese cosquilleo es la voz de Dios que me está diciendo que dé ese paso de fe. Me gustaría que me acompañaras al Salmo 25, versículo 4. Y a mí me encanta este salmo, porque este salmo habla a alguien que está cercano al Señor. Alguien que hacía cosas grandes para el Señor. Alguien que conquistaba. Es uno de los más grandes conquistadores que nosotros vemos en la Biblia. Su nombre era David. Y él dice lo siguiente. Salmo 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos.
Híjole, la mayoría de las veces parece que nosotros somos los que le contamos nuestros planes al Señor. Y ya cuando se nos mete algo en la cabeza le decimos bendícenos. Y a veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos. Señor, pero si lo oré. Pero aquí vemos a un hombre que antes de hacer cualquier cosa decía: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Fíjate cómo un ámbito territorial lo ponía David como una oportunidad de pedirle guía al Señor para dirigir un reino, para conquistar un pueblo, para tu trabajo, para nuestra familia. Señor, muéstrame tus caminos. ¿Estás dispuesto a caminar el camino que Dios te muestre si este es sacrificio? Digamos que sí. Señor, yo estoy dispuesto a caminar el camino que tú me muestres, aunque sea sacrificial. A ver, tú sabes que hay que orar. Horas en las mañanas, horas en las noches. ¿Tienes tiempo en la palabra de Dios? Para todo esto, sí o no, se necesita tiempo. Se necesita sacrificar algo. Y dice la palabra de Dios que aquí está el salmista diciendo: muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Él está diciendo: no solamente quiero saber por dónde voy a ir, sino quiero caminar en tu verdad, quiero ser enseñado, quiero aprender de ti. Y esto es algo importante en la vida de nosotros, que cada camino en el cual estemos aprendiendo del Señor, estemos disfrutando el trayecto. Yo quiero decirte que a veces tengo muchas ganas de hacer muchas cosas para el Señor, a veces no tengo tantas ganas, pero sin lugar a dudas, en los dos momentos cuando yo hablo con el Señor, yo tengo la certeza de que Él me está escuchando. Mi error sería dejar de hablar con Él cuando yo no tenga ganas, ¿ok? Nuestro caminar con Dios nos permitirá el poder sacrificar cosas en su tiempo. Es importante que caminemos con Dios porque es lo que nos va a fortalecer para cuando Él nos pida dejar algo. Gálatas 5:13 dice la Biblia: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ustedes son libres, ¿ok? Pero no usen esa libertad para satisfacer su carne. Busquen servir unos a otros en amor. Dice la Biblia: porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si esta voz que estoy escuchando solamente habla de cómo yo voy a ser más grande, aguas, ¿ok? Dice: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa si tú no estás alimentando el espíritu y de repente te vienen pensamientos? Ay, tu esposa no te quiere, tus hijos te deshonran, tu familia. Aguas, cuando tú no estás conectado con Dios y empiezas a tener pensamientos, nunca tomes decisiones enojado. Nunca tomes decisiones cuando tú sabes que estás en la carne. Nunca. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: el deseo de la carne es contra el espíritu. Y generalmente cuando yo decido cosas estando enojado o hablo estando enojado, voy a estar hablando cosas en contra del espíritu. Entonces debo de tener mucho cuidado. Debo de buscar ganar esta lucha en contra de mí. Y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjate qué hermoso. La Biblia nos promete
que Dios nos va a guiar a través de su Espíritu. Pero es importante que nosotros estemos conectados con Él para tener la fortaleza de hacer lo correcto. Si yo estoy en la carne, pues bueno, yo no voy a querer hacer las cosas de Dios. Si yo estoy en el Espíritu, voy a querer hacer las cosas de Dios. Otra manera de saber si algo es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios es un grande deseo y anhelo por obedecer al Señor. Juan 6:68, tenemos el pasaje donde muchos habían dejado a Jesús porque habían recibido ya lo que ellos tenían, ¿no? Querían alimentos, querían lo exterior, querían milagros, ya habían suplido sus necesidades y abandonaron a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: ¿ustedes acaso también se quieren ir? Y Simón Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ok? Nosotros debemos de tener este anhelo por obedecer al Señor, por estar cerca de Él, más allá de lo que nos pueda dar, más allá de lo que Él pueda bendecirnos, ¿ok? Nuestra mayor bendición en esta vida como hombres es caminar con Dios. Abraham estaba recibiendo una oportunidad que nadie más estaba recibiendo en esa época. A lo mejor ustedes piensan, sí, las promesas. No, el escuchar a Dios y caminar con Él. En esta generación, ¿qué es lo que vale la pena? La mayoría de la gente tiene tantas cosas, ¿no? Estamos en tiempos muy materialistas. En esta generación, caminar con Dios es el mayor tesoro que nosotros podemos tener. Génesis capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver a dónde lo quería llevar el Señor. Vamos a ver que Dios quería bendecirle por su obediencia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo, como Abraham, escucho la voz de Dios? Estoy dispuesto a abandonar el pasado, a abandonar aquello que no fui, aquellos fracasos que tuve en el pasado, aquellas cosas buenas que tuve en el pasado, ¿ok? Y cuando yo me mantengo atento: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Quiero estar pegado a ti para no desviarme, para no equivocarme, para no volver a caer. Vamos a ver Génesis 12, 2 al 3, lo que el Señor tenía para Abraham. En primer lugar, y haré de ti una nación grande. Le dio un futuro. Fíjate, esto es algo hermoso. Un futuro. Haré de ti una nación grande. Él no estaba hablando de lo que iba a hacer en la siguiente generación. Él estaba hablando lo que él empezó a hacer en ese momento y que sabemos en lo que se convirtió. ¿Dios cumplió su promesa, sí o no? Sí. Yo quiero decirte que por muy insignificante que parezca entregarle tu vida al Señor, en tu futuro va a tener un poderoso impacto las decisiones que tú tomes. Una mala decisión de nosotros como hombres destruye nuestra familia, deja a nuestros hijos sin padres, deja a nuestra esposa a lo mejor con un corazón lastimado. En verdad que lo que hacemos tiene consecuencias muy fuertes. Lo primero que le da es un futuro. En segundo lugar, y te bendeciré. Le da un futuro y le da la promesa de la bendición de Dios. La bendición de Dios es algo hermoso porque no solamente es el aspecto material, porque se puede ser aún bendecido sin tener lo material. ¿Tú sabías eso? Se puede ser bendecido cuando tienes lo que necesitas. Y tu corazón tiene contentamiento y está lleno de gozo, de paz en medio de una generación que no se llena con nada. La bendición de Dios en estos tiempos es algo maravilloso. Y engrandeceré tu nombre. Dios le prometió respaldo y favor delante de las demás personas. ¿Habrá una diferencia entre quien camina con Dios y quien no camina con Dios? Bueno, a lo mejor visible no, puedes voltear a tu alrededor y a lo mejor no ves la diferencia. A lo mejor el mundo en el que estamos es un mundo muy que se fija en cosas exteriores, ¿no? Como en el caso de Saúl, que mira las cosas exteriores y que no mira el corazón.
pero Dios sí se da cuenta. Y dice la palabra de Dios que Él iba a engrandecer su nombre, iba a haber respaldo y favor. Dice la Biblia, y serás de bendición. Iba a ser de influencia. La bendición que venía sobre él iba a traer influencia a sus hijos, a su familia, a la gente de su alrededor. Vemos que hasta Lot, ¿no? En el futuro, cuando está en desobediencia y se va cerca de Sodoma y de Gomorra, llega Abraham a rescatarlo de unos reyes que se metieron en contra de ellos, que lo secuestraron, y fue y rescató a Lot de un ejército muy poderoso. Esa bendición alcanza a todo nuestro alrededor. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios también trae protección. Cuando tú estás escuchando la voz de Dios, tú no tienes que estar enfocado en tus enemigos. Tú no tienes que estar enfocado en pelear contra algo, ya sea espiritual o alguna persona. Cuando tú estás enfocado en el Señor te da las victorias. El Señor te fortalece. Y por último, y creo que es el que más me gusta, Génesis 12:3 dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le da la promesa de un legado. Y creo que esto vale la pena. Yo no sé qué te heredaron tus padres o qué te heredaron tus abuelos. Yo he conocido amigos que dicen: soy tercera, cuarta generación de misioneros, tercera, cuarta generación de pastores, tercera, cuarta generación de evangelistas. Y veo que todo a su alrededor es tanta bendición. Mucha gente que hereda cosas buenas. Y yo no sé tú, pero yo quiero realmente sacrificar lo que sea necesario sacrificar para que mi familia pueda caminar en bendición. Cuando yo era joven, yo me acuerdo que yo tenía muchas luchas en el área sexual. Y yo pensaba en esto: tengo que vencer, porque el día de mañana, ¿con qué autoridad le voy a decir a mis hijos que en Cristo se puede vencer? Y yo me acuerdo que continuamente era algo que yo tenía en mi corazón: tengo que vencer. Y me acuerdo que cuando Dios puso en mi corazón el anhelo de casarme, yo pensaba, bueno, pues la historia de mi familia ha sido la misma, ¿no? Que el primo se roba a la chava, que la embaraza, Y yo pensé, yo quiero iniciar algo nuevo, pero sin ti no puedo, Señor. Y gracias a Dios, a partir de mí empezó una generación distinta en mi familia, en donde yo nunca había escuchado que alguien de mi familia fuera a dar un anillo. Nunca, eso no se daba. Algo que a lo mejor para muchos es muy simple, no se daba. Yo nunca lo había estado en una pedida. Ya nada más, ay, el Pánfilo ya se fue con la Pancracia. Ay, pues a ver cómo les va. Y empiezan nuevos comienzos. Pero para que empiece un comienzo así, hay que sacrificar cosas. Hay que sacrificar tus pasiones. Hay que sacrificar deseos. Hay que morir a nosotros mismos para poder vivir el sueño de Dios. Ahora, como padre, hay muchas cosas que tengo que sacrificar también para mis hijos. Como esposo, muchas cosas que tengo que sacrificar para mi esposa. Pero cuando nosotros vemos hacia dónde vamos, híjole, no lo ves como una carga, sino todo lo contrario. Estoy siendo el primer eslabón de bendición para mi familia. Y a donde yo llegue es el escalón que yo voy a dejar para que mis futuras generaciones empiecen de ahí. Qué padre darle a mis hijos la oportunidad de empezar con el apoyo que a lo mejor muchos de nosotros no tuvimos. Fue grande la bendición que tuvo Abraham. ¿Vale la pena ser obedientes a Dios? Sí, vale la pena. Vale la pena hacer ese esfuerzo, dejar atrás todo lo que haya pasado, tus fracasos, si no lo hiciste bien el 2023, si fuiste inconstante, no sé cuántas luchas hayas tenido. Y no te lo digo porque sea el 2024 y haya que dar esta prédica, no, sino porque creo que Dios nos está hablando a ser como Abraham, ¿no? Estar dispuestos a dejar eso atrás
y seguir adelante al lugar que Dios nos quiere llevar. Porque sin lugar a dudas, el lugar en el que Dios nos quiere llevar es bueno y va a ser de mucha bendición. Ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a orar y vamos después a tener nuestro tiempo de preguntas. Señor mi Dios, te doy tantas gracias por tu palabra. Tantas gracias, mi Señor, porque tú por medio de ella nos muestras, mi Señor, que no solamente hay sacrificios en la Biblia, sino que también hay recompensas. Quizá todo el tiempo estamos esperando una recompensa sin dar sacrificio, mi Señor, y la verdad es que las cosas no funcionan así. Hemos recibido tanto por gracia, mi Señor. Hemos recibido salvación, hemos recibido perdón, hemos recibido la oportunidad de empezar de nuevo. Pero ahora, en este nuevo andar contigo, no queremos hacer las cosas a nuestra manera. Señor mi Dios, si hay alguna área en nuestra vida donde tengamos que salir de nuestra comodidad, Señor mi Dios, te pedimos que nos la muestres. Si hay alguna área de nuestra vida en donde necesitamos crecer, te pedimos que nos la muestres. Si hay alguna área de nuestra vida que tenemos que sacrificar, mi Señor, por algo mejor, te pedimos que nos la muestres, Señor. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Que a partir de nosotros empiece una nueva historia para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y que puedan, mi Señor, realmente tener un ejemplo visible, porque a veces esos ejemplos, mi Señor, solamente son lejanos de gente que escuchamos que tiene algún familiar. Pero que nosotros seamos esos ejemplos visibles de hombres que buscan reflejar tu rostro, mi Señor. De hombres que creen en ti y que están dispuestos a dejar su comodidad por hacer tu voluntad. Padre mío, sé que lo que te vamos a decir en este momento puede ser muy fuerte. Pero si hay algo en nuestra vida que esté muy cómodo, pero que nos esté impidiendo crecer, te pedimos, Señor, que nos lo quites. Si hay algo que esté impidiendo que no nos parezcamos a ti, te pedimos que nos lo muestres y que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad, porque esta vida que tenemos, mi Señor, no es para nosotros, es para ti. Y queremos vivirla de una manera que te agrade, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.